Muy buenas. No sé si se me escucha. Vamos a ver dónde escribo. Aquí. Audio y vídeo. Ok. Hacía tiempo que no nos veíamos por aquí, ¿eh? Muy buenas, Luis. Eres el primero en llegar, ¿eh? Muy buenas a todos. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos por aquí. Aquí empezó todo. No sé si se me escucha bien. ¿Se me ve bien? ¿Sí? Audio y vídeo perfecto. Muy bien. Pues decía que empecé todo por aquí. Empecé como seguidor de la página. A partir de aquí estuve como editor y administrador de Crónicas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pasé a administrador y editor de Camarada Fibric. A partir de aquí creé también mi propia página. Pero Facebook está claro que no es hoy en día la herramienta para hablar de historia, porque una de las páginas se cerró mía, definitivamente, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, por una foto de Erwin Rommel y consideran que es apología del nacionalsocialismo y me han cerrado la página para siempre. Igual nos pasó con Camarada Fibric y está claro que Facebook no quiere que se hable de la Segunda Guerra Mundial, ni bien, ni mal, ni todo lo contrario. Con lo cual, pues sobreviviremos aquí con más de 120.000 seguidores. Pero también he de decir una cosa, es curioso la poca interacción que hay en esta página. Somos 120.000 seguidores y pocas veces interactuáis, escribís, dais like, comentáis, compartís. Es curioso. Yo creo que es una página bien, que tiene muchísimo más potencial del que realmente aparece. Me dicen por aquí, habla de Adolf. Emma me lo pide, que hable de Adolf. Entiendo que es de Adolf Hitler. Pues la verdad es que es una lástima, pero el directo es de las únicas ocasiones en que se permite hablar de Adolf Hitler, ya que el algoritmo de de Facebook, que cada día se parece menos, no detecta lo que hablamos en un directo. Con lo cual, hoy el objetivo es hablar de la Segunda Guerra Mundial en general. Deciros que he estado en Moscú hace muy poco, viendo unos fantásticos museos y maravillosos tanques. Dentro de poco me voy a Normandía. También estoy escribiendo eh, mi propio libro de mitos de la Segunda Guerra Mundial y, si todo va bien, estoy en conversaciones para poder hacer conferencias en Sudamérica y Centroamérica a final de año. Lo cual, bueno, voy a pasarme a la vida más presencial y académica, más que a las redes sociales, porque las redes sociales al final dependes de que un día te cierren la página. Pero bien, eh, ¿de qué queréis hablar? Me preguntabais de Adolf Hitler. Eh, ¿Hay algo en la biografía de Adolf Hitler que os genere interés, que queráis hacerlo así? Marc dice si alguien me denuncia por apología del nacionalsocialismo. No creo que nadie sensato me denuncie a mí por apología del nacionalsocialismo. Creo que conocéis mi posición respecto a esa ideología. No son denuncias, son algoritmos de Facebook que detectan en el mismo texto Hitler y a lo mejor una esvástica, o como digo, Rommel, que jamás estuvo afiliado al Partido Nacional Socialista, aunque perteneció y dirigió la escolta personal de Adolf Hitler en sus inicios, pero no fue un nazi y es de los pocos generales bien aceptados por la historiografía occidental, pero Facebook entiende de que si hablas de eso estás hablando del nacionalsocialismo y te cierra la página. Punto. Va así. O sea que es una lástima porque ¿cómo puedes hablar de la Segunda Guerra Mundial sin hablar del nacionalsocialismo? Pues no lo sé. Alex dice que si yo soy nacionalsocialista, muchos de aquí seguro que somos los peores SS. Pues sí, pues mucha gente desde luego es filo-nazi o tiene una idea bastante, desde mi punto de vista, sesgada del nacionalsocialismo. Puedes encontrar diferentes niveles, desde una persona filonazi hasta un revisionista, hasta ya directamente un negacionista. Bien, mientras todo se hable de forma respetable y documentada, para mí no hay ningún problema por ello. O sea que, bien. Pregunta Daniel Bachmann, ¿por qué los Países Bajos no apoyaron a Alemania? Supongo, Daniel, que te refieres a la época del periodo de entreguerras. En primer lugar, hay que tener en cuenta el precedente de la Primera Guerra Mundial y hablar de la línea Maginot. Eh, Recordemos que la línea Maginot se desplaza o se extiende desde el Mediterráneo hasta la frontera con Bélgica, es decir, que no aísla a los Países Bajos fuera de la protección de la línea Maginot. Este hecho de que la línea Maginot no fuese hasta el Atlántico tenía como sentido
el proteger, aunque no lo parezca, a los Países Bajos. En caso de que los Países Bajos hubiesen quedado fuera de la línea Maginot, habrían estado a expensas del expansionismo alemán. En el caso de que los Países Bajos hubiesen estado dentro del territorio protegido por la línea Maginot, hubiese sido muy difícil defender su neutralidad y hubiesen sido considerados países no neutrales como inicialmente en 1939 eran así. Sin embargo, la neutralidad de los Países Bajos no les sirvió de mucho, ya que, repitiendo el plan Schogen, el plan de ataque de la Primera Guerra Mundial, otra vez el principal ataque se realizó por los Países Bajos. Una anécdota curiosa es que en 1938 Adolf Hitler intentó que los Países Bajos y algunos países neutrales firmasen un acuerdo en el cual se comprometían a no atacar a Alemania en caso de hostilidad. Ese posicionamiento político que buscaba Hitler no fue contestado por los Países Bajos, ni por Holanda, ni por Bélgica. El único país que firmó ese tipo de armisticio, que no era un armisticio, ese pacto con Alemania, conforme no participarían en una agresión ni en uno ni en el otro bando, fue Dinamarca. Dinamarca fue el único país que contestó afirmativamente a esa respuesta diplomática o esa propuesta diplomática por parte de Alemania. Tampoco le sirvió de mucho a Dinamarca, como sabéis, esa declaración de neutralidad, ya que en la operación Weissenburg, en la primavera de 1940, Dinamarca fue invadida al igual que Noruega, con lo cual los Países Bajos no apoyaron a Alemania, ya que también histórica y culturalmente estaban mucho más ligados a los países o potencias occidentales. Bien. Alex dice que a mí me gusta leer sobre el tema, pero no me considero del NSDAP. Alex, leer del tema yo leo mucho y no me considero tampoco del Partido Nacional Socialista Alemán, más que nada porque ya no existe y ya uno no se puede afiliar. Y aunque lo fuera, desde luego tampoco me afiliaría. Marc dice, ¿puedes decir de qué trata tu libro que estás escribiendo? Pues Marc, es un libro que he recibido una propuesta de una editorial para escribir y para difundir en Europa y en los países de habla castellano, en Sudamérica y Centroamérica, que habla sobre mitos de la Segunda Guerra Mundial, pero desde una visión bastante, digamos que poco ortodoxa o poco académica. La idea es escribir un libro de la forma que suelo hablar yo, con la metodología que utilizo, simplificando las cosas para poder hacerlas más fácilmente comprensibles, pero no por ello diciendo falsedades ni simplificando al absurdo. Son 12 mitos, concretamente, 12 mitos de los que voy a hablar. Son 12 mitos, algunos de ellos te avanzo que es Kursk, que realmente no fue la batalla más grande de tanques de la historia, ni siquiera fue una batalla importante. Otro es por ejemplo, la poca eficacia y el desastre, ya no estratégico, sino táctico, del ataque de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Fue un desastre operacional y tácticamente hablando, además de estratégicamente hablando. Tenemos la imagen de que la IJN hizo realmente, la Armada nipona, una operación perfectamente planificada y ejecutada, y vamos a ver de que realmente pues no, fue un desastre a todas luces. Hablaremos del milagro económico alemán, hablaremos de los turning point de Dunkerque, hablaremos de muchos de los mitos y creencias que las redes sociales la gente cree que son así, pero que realmente no son así. Y sobre eso pues hablaremos. Espero, en octubre, noviembre, tengo que tener acabado el libro, ya que ese es mi compromiso, pero veremos si realmente llego a tiempo, no lo sé. Bien, Alex dice, ¿es verdad que Hitler pensaba esperar hasta el 41 o 42 para la guerra? Bien, no es que Hitler esperara al 41 o al 42, sino que Hitler lo que no esperaba es que el 1 de septiembre, más concretamente el 3 de septiembre de 1939, las potencias occidentales le declararan la guerra. Él, en base al rearme, y lo vamos a ver, por ejemplo, en la planificación del Plan Z, del rearme de la Kriegsmarine, de la Armada, contaba con que la Wehrmacht tendría todo su potencial militar aproximadamente para 1942-1943. En la conferencia de Wannsee y en conferencias anteriores que hizo con Bloomberg y con Fritsch, con los altos mandos del OKW, en aquel momento, luego fueron destituidos acusándolos de haberse casado uno con una prostituta y otro por relaciones homosexuales, hablaba de que Alemania tenía que estar preparado para la guerra en un plazo de unos 5 años. Eso lo decía en 1937, con lo cual Hitler en sus estimaciones veía la guerra inevitable, pero sí que es verdad que contaba que para ello sería aproximadamente sobre el año 42-43. Stalin, como puse hace poco también en una reunión que hizo
en el concomitante. En 1939, poco después de la firma en agosto del pacto Ribbentrop-Molotov, habló internamente Stalin diciendo de que había que apoyar a Alemania, ya que eso llevaría a Alemania a la guerra con los países occidentales y supondría tal desgaste que en un plazo de 3-4 años, estamos hablando aquí ya del año 39, con lo cual nos vamos a las mismas fechas, 42, Alemania no estaría en disposición de ofrecer resistencia a un potencial ataque soviético. Con lo cual, todo parecía indicar, o en los planes de estadista de Hitler, indicar de que la guerra debía desarrollarse en 1942 aproximadamente. Los planes, como sabemos, no le funcionaron, digamos que muy bien, ya que él fue el primer sorprendido cuando el día 3 de septiembre, primero Inglaterra y posteriormente Francia, los embajadores le traen la declaración de guerra, va a quedar consternado. Él ya le había dicho, ¿quién va a declarar la guerra por Danzig? Pero el expansionismo suyo, al igual que el expansionismo italiano en 1935 en Abisinia, como en el 36 el alemán en la zona desmilitarizada de Renania, como en el 38 Austria, como después Chequia y después Eslovaquia, no habían desencadenado una reacción furibunda de las potencias occidentales, Hitler entendió de que las potencias occidentales no se opondrían a un expansionismo que le llevaba a luchar contra su enemigo, digamos, por naturaleza, que era Rusia. Sin embargo, las potencias occidentales entendieron de que después del pacto Ribbentrop-Molotov, del pacto de no agresión, Alemania tenía que ser contenida y le declararon la guerra. Recordemos la guerra falsa, la Truth False, la guerra falsa que se llama, que es desde septiembre empieza la guerra, noviembre acaba el Caso Blanco, la campaña de Polonia, y desde noviembre hasta la primavera del año siguiente, de 1940, no vamos a ver grandes operaciones militares. Ninguno de los dos, como digo yo, bandos sabe cómo meterle mano a una guerra que todo el mundo piensa que va a ser corta y va a ser una guerra limitada. Como sabemos, desgraciadamente esto no fue así. O sea que saludos de parte del equipo de Segunda Guerra Mundial HD. Hola, Diego. Pues encantado de verte otra vez. Bien, Mar dice, la URSS sin la ayuda de sus aliados podía haber hecho, por ejemplo, la ofensiva de Bagration. Bien, nos vamos a ir al 22 de junio de 1944, escasamente pues 16 días después del desembarco en Normandía, donde la operación Bagration, la gran ofensiva del grupo de ejércitos contra el grupo de ejércitos centro, contra el Heeresgruppe Mitre, se va a llevar por delante a todo ese grupo de ejércitos y solo Model, que llega ya muy tarde y sacrificando al 9º Ejército Panzer, consigue estabilizar el frente. La pregunta es, ¿podría haber hecho la Unión Soviética esta gran ofensiva sin los recursos del programa de préstamo y arriendo? Siempre, y he estado hace poco en Moscú y he podido tener la suerte, además, durante toda mi época como divulgador, de estudiar bastante el programa de Lenin-List. En primer lugar, tenemos la conciencia de que la Unión Soviética fue el principal país beneficiado por el programa de préstamo y arriendo, lo cual no es cierto. Solo 1/3 de las ayudas estadounidenses llegaron a la Unión Soviética. El principal país más beneficiado por la ayuda estadounidense fue Gran Bretaña, no fue la Unión Soviética. Eso es para poner en contexto. Eso no quita de que fuese una ayuda significativa. No tanto a nivel material en equipamiento, ya que la producción armamentística soviética era muy elevada y solo la producción de sus T-34 ya era mayor que la producción de los carros de combate alemanes, de todos los carros de combate alemanes, pero sí que es cierto que en materiales como radio, botas, combustible, digamos, la Unión Soviética era una gran potencia petrolífera, sí, pero una cosa es el crudo, que a través de un sistema de craqueo, que se llama, que es por lisis, se ha de convertir en combustible. Estados Unidos proporcionaba combustible refinado y de alto octanaje, lo cual era una gran ventaja. Y una de las principales aportaciones de Estados Unidos al esfuerzo de guerra soviético fue los alimentos. Se dieron cantidades ingentes, toneladas de comida envasada y de complementos vitamínicos, carne, verduras, en fin, todo un enorme arsenal de alimentos que sirvió sin duda para poder mantener un ejército que no olvidemos que en 1942 la Unión Soviética fue capaz de levantar cerca de 7 millones de soldados en nuevas levas. Después de las grandes derrotas del 41, digamos que la Unión Soviética hizo un ejército nuevo otra vez. Hay que alimentar a toda esa tropa. Lo que hablas tú de las ofensivas, y una de las grandes ofensivas como es Bagration, con un avance kilométrico enorme, si los Studebakers, si los carros de camiones estadounidenses o si los Willys, que se dieron mucho, si las Harley Davidson, que también se dieron mucho, y sobre todo sin el combustible, es difícil entender de que la Unión Soviética pudiese hacer esas ofensivas. Yo soy de la
opinión de que sin la ayuda estadounidense la Unión Soviética no hubiese podido hacer las grandes ofensivas que sucedieron a partir de 1943, pero tampoco es cierto que hasta 1943 la Unión Soviética resistiera el empuje alemán gracias a la ayuda estadounidense. Como digo siempre, la Unión Soviética frenó a los alemanes con su sangre y avanzó hacia el territorio alemán con el combustible estadounidense, pero desde luego con un coste enorme. Marc, si me permites, por simplificar, que habría que matizarlo muchísimo, creo que el programa de préstamo y arriendo fue fundamental para las grandes ofensivas soviéticas y desde luego para Bagration. ¿En qué porcentaje Bagration respecto, por ejemplo, la campaña del Dnieper o las ofensivas después de Runezov, después de Kursk? ¿En qué porcentaje el Lend-Lease ayudó en cada una de las batallas? No lo sé, tendría que mirar la documentación, pero es impensable entender la ofensiva soviética sin la ayuda estadounidense en el 44, no en el invierno del 41. Bien. Alex Popa dice, entonces el libro será corto, ¿no? Pues Alex, no, serán 250 páginas aproximadamente, entre 250 y 300, son 12 temas, pero estarán bien explicados y detallados con mucha documentación. No será coloquial tampoco, ¿eh? Kurs tampoco es para tanto, porque esto está bien para las redes sociales. En un libro, pues no. Yo me sentiría más cómodo haciendo un podcast. En la radio he hecho varios programas de la Segunda Guerra Mundial y me encuentro más cómodo hablando que escribiendo, pero esta gente de los libros, esta gente antigua, quiere que escriba. O sea que bueno. Bien, vamos a ver. Es verdad que durante la Primera Guerra, cuando Hitler era soldado, estuvo a punto de ser asesinado por un general americano. Enrique, esto es uno de los grandes mitos que no ha podido ser comprobado, aunque un soldado, que no era desde luego un general, estamos hablando de un oficial de altísimo rango, dice que pudo apuntar a Adolf Hitler y que le perdonó la vida. En el Mein Kampf vemos que Hitler explica este suceso y vamos a encontrar un soldado que afirma que fue él quien apuntó a Adolf Hitler. No tenemos ninguna prueba de que eso sea realmente así. Es todo lo que te puedo decir. Vamos a ver. Charlie Alonso dice, ¿qué tan cierto es de que por estar donde estamos y hemos estado consumiendo en su mayoría propaganda, ya que en los últimos 20 años se ha desclasificado información soviética y alemana, donde en ese frente se decidió el resultado de la guerra? Entiendo que lo que está diciendo Charlie Alonso es si debido a la propaganda, yo no hablaría de propaganda, pero bueno, luego lo matizaremos, de los últimos años hemos siempre pensado que en el frente occidental, en el desembarco de Normandía, aquí fue donde se decidió la guerra. Es lo que quiero entender. En primer lugar, yo no hablaría de propaganda, y no olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría, y es la historiografía, pero no solo la estadounidense, también la soviética, quien se va a atribuir el mayor esfuerzo de guerra y se van a declarar ambos bandos como vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Van a surgir aquí muchos de estos mitos, hasta 1991, cuando cae el sistema soviético y podemos acceder a la documentación soviética. Muchos de estos mitos se crean aquí. Kursk, por ejemplo, el mito de la batalla de Kursk, es uno de los mitos que soporta hasta 1991, ya que la historiografía soviética va a hablar de una grandísima victoria donde jamás el poder blindado alemán se va a poder recuperar y va a crear además el mito de la batalla de Probovka, una batalla donde cerca de 700 Tigers se enfrentaron al quinto ejército de guardias soviético, lo cual no es cierto. Ni en todo el frente de Kursk, ni en toda la operación Ciudadela había 700 Tigers. Realmente solamente habían 34. Pero va a ser un oficial soviético quien ante las derrotas sufridas va a magnificar el número. Y la historiografía soviética va a hacer de Kursk una batalla al nivel de Stalingrado, cosa que ni mucho menos es así. Bien, estos mitos van a crear la propaganda soviética o historiografía, que me gusta más llamarlo así, soviética, o la historiografía occidental, va a crear también sus propios mitos y va a decir que el desembarco de Normandía es el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí donde se acaba todo, lo cual tampoco es cierto, porque para 1944, para verano, Alemania ya había perdido la guerra. Eso no quiere decir que hablemos de una batalla fundamental y el desembarco de Normandía sea un punto de inflexión, un turning point, es evidente. Pero cuidado, en la playa de Omaha hablamos de aproximadamente unas 1.800 bajas en la playa de Omaha durante el día D. En
noviembre en Stalingrado, hablamos de un número de unos 10.000 bajas diarias durante el mes de noviembre en Stalingrado. En el sitio de Leningrado, que duró 900 días, desde verano de 1941 hasta 44, hablamos de 1 millón de personas que murieron debido al sitio, con lo cual no es comparable. Pero miremos el número de bajas estadounidenses en toda la guerra. Cerca de 495.000 bajas estadounidenses en toda la guerra, no solo en Europa, también en el Pacífico. Miremos ahora y comparémoslo con el número de bajas alemanas o soviéticas. Es incomparable. Con lo cual es lógico pensar de que en el Osterfront, en el frente oriental contra la Unión Soviética, es donde se decidió la guerra, ya que el 70% de las bajas de la Wehrmacht sucedieron allí. Y era además la campaña contra la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, una campaña de o todo o nada, con lo cual, al perderse, podríamos decir que fue allí, desde luego, en ese frente, donde se decidió la guerra. Eso no quita, desde luego, el esfuerzo estadounidense, británico, francés, que también hicieron cosas, aunque no lo parezca. Bien. Stalin tenía mejor visión de futuro que Hitler. Bueno, como estadistas, yo creo que Stalin tenía mejor visión de futuro que Hitler hasta el 22 de junio del 41, Mark, cuando le atacan y todo su instinto estadista se va al garete, ya que él rechaza todo tipo de informes y no cree que realmente Alemania le vayan a atacar. Y de hecho, durante el ataque tampoco acepta la realidad y lo que hace es incitar a las tropas a no responder debido a que creen que es una provocación y que después de esta provocación va a haber una negociación. No es hasta pasado un par de días cuando Stalin realmente asume la realidad, tarde y mal. A partir de 1942, sobre todo a mediados del 42, Stalin va a empezar a delegar mucho más en sus generales y va a entender mejor la situación. Hasta entonces fue un estadista, pero no acertó casi nunca. Pensó que la guerra iba a alargarse hasta el año 42, no pasó. Pensó que la guerra contra Francia y Gran Bretaña iba a ser una guerra larga y que iba a debilitar a Alemania, tampoco pasó. Y también pensó de que Alemania no iba a abrir una guerra en dos frentes. Él lo decía, Hitler siempre en sus discursos políticos criticó la Primera Guerra Mundial, la guerra en dos frentes. Y le atacaron y tampoco acertó. Con lo cual, si hablamos de estadista, quizá el mejor estadista desde mi punto de vista, en el sentido de una cuestión de que la diferencia entre un genio y un loco está en el resultado, nada más que eso. Quizá el mejor estadista de la Segunda Guerra Mundial fue Winston Churchill, ya que él sí que hizo una predicción que se acercó muchísimo a lo que realmente finalmente sucedió. Con lo cual, como estadista, Churchill bastante mejor que ellos. Hola, Juan José, muy buenas. La definición de espacio vital no fue pensada por el propio Hitler, sino por un profesor de filosofía, Xabi Alonso. El concepto de Lebensraum o de espacio vital es un concepto que realmente es anterior y es una derivación de un concepto que se llamaba la Realpolitik. La Realpolitik es una derivación, y en mi caso creo que es una perversión, de realmente un concepto en el cual se considera que el área de influencia de una nación ha de estar regido por las necesidades básicas que ha de cumplir. Eso hoy en día no está entendido de forma inequívoca a una expansión militar. Alemania, por ejemplo, hoy en día tiene prohibido tener ejércitos fuera de su territorio, al igual que Japón no tiene su propio ejército de autodefensa, aunque ahora empieza a crearlo, y sin embargo son grandísimas potencias mundiales. Fue Hitler quien desvió este concepto filosófico del Realpolitik y lo cambió en el concepto de Lebensraum para intentar justificar, por razones demográficas y en el fondo por razones raciales, la necesidad de que Alemania debía de optar a esos territorios, ya que era un derecho natural basado en los criterios raciales. Con lo cual, el concepto de Realpolitik y de Lebensraum, aunque son parecidos, no son exactamente iguales. Bien, Byron me dice, ¿consideras que Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial si hubiera tenido éxito en su campaña en la Unión Soviética? Mira, Byron, esto es lo que llamamos siempre un what if o una historia alternativa y para un divulgador como yo, o para cualquiera, vamos, es extremadamente cómodo ya que nunca podremos saberlo. Son situaciones hipotéticas. La gente que me conoce y que conoce un poco mi trayectoria sabe que no soy muy amante de las situaciones de los what if, de las historias alternativas. Pero no porque no sean interesantes y que den mucho juego, sino porque muchas veces se plantean de forma totalmente imposible de valorar. En este caso no me planteas algo muy anacrónico, algo muy difícil, y es que hubiese realmente Alemania tenido éxito en Barbarroja y eso hubiese supuesto la victoria de la guerra. Bien, en primer lugar tendríamos que retroceder. En primer lugar tendríamos que hacernos varias preguntas antes de responder la tuya. Y es,
En el caso del éxito de Barbarroja, ¿eso hubiese supuesto la derrota de la Unión Soviética? Porque veamos la directriz número 21, firmada el 18 de diciembre de 1940, que son los objetivos de Barbarroja. Los objetivos de Barbarroja tienen tres grandes ejes principales. Uno es el centro industrial, que es Leningrado, otro es el centro o el eje político, que es Moscú, y otro es el eje productivo, que es Kiev. El objetivo es que en un plazo de 12 a 16 semanas la Wehrmacht ha de ser capaz de destruir el grueso del ejército rojo en la línea del Volga-Don. Es la línea llamada línea Arcángel. ¿Qué quiere decir? El objetivo de Barbarroja no era ocupar Moscú. Moscú siempre fue un objetivo secundario, y he hablado muchas veces de esto, que fue Halder principalmente quien intentó convencer a Hitler de ese objetivo. El hecho de que el grupo de ejércitos centro tuviera como eje, dirección, Moscú, no quiere decir que su objetivo fuera Moscú, sino que era el objetivo era esa dirección. ¿Para qué? Para poder luego desviarse hacia el norte, hacia Leningrado, y hacia el sur, hacia Kiev. Por eso el grupo de ejércitos centro era el más numeroso, que es lo que realmente después sucedió. Aunque muchos mitos hablan de que Hitler cambió las órdenes y cuando estaba cerca de Moscú decidió desviar sus tropas, lo cual no es cierto. Estaba establecido así. Pero bien, no se consiguió el objetivo, ya que a las 16 semanas se había destruido al grueso del grupo de ejércitos soviético, con lo cual parcialmente sí se había conseguido. En 2 días, la VVS, la Fuerza Aérea Soviética, fue destruida mayoritariamente en tierra, en la mayor operación aérea de la historia y la más exitosa. Cerca de 12.000 aviones fueron destruidos. Se capturaron durante 1941 cerca de 5 millones de prisioneros soviéticos y fueron destruidos cerca de 16.000 carros de combate, con lo cual el objetivo principal se consiguió, se ocupó el territorio y se destruyó a los soviéticos. Sin embargo, el objetivo estratégico no se consiguió. Rusia no cayó. Con lo cual, cuando tú dices, si hubiesen conseguido la campaña en la Unión Soviética, para eso tenía que haberse la Unión Soviética haberse rendido, haber sido derrotada. ¿Hubiese supuesto la toma de Moscú la derrota de la Unión Soviética? Hubiese sido una pérdida enorme, política, ferroviaria, ya que sabemos que la Unión Soviética, y ha estado hace muy poquito Moscú, tiene un sistema radial con una línea de ferrocarriles como principal medio de transporte y que todos convergen en Moscú. Hubiese sido además la pérdida de un centro industrial muy importante. Con lo cual, ¿hubiese sido una gran pérdida? Sí, pero ¿hubiese supuesto la derrota de la Unión Soviética? No lo sabemos. Supongamos que sí. Supongamos que la Unión Soviética se rinde. Esa rendición no hubiese sido una rendición completa. Me rindo y haz lo que quieras, porque en el plan de ocupación de la Unión Soviética no se pensaba en ocupar más allá de los Urales, se pensaba ocupar el territorio productivo de la Rusia occidental. No se pensaba ocupar los territorios, por ejemplo, de Siberia o de los distritos orientales. Ese frente hubiese supuesto en principio una enorme ventaja para Estados Unidos, para Alemania, pero no es tan sencillo. Ocupar los campos petrolíferos de Bakú o del Cáucaso no quiere decir que puedas sacar crudo. Ocupar el granero de Europa, que en aquel momento era Ucrania y era Kiev, no quiere decir que puedas explotar esos recursos. Una cosa es ocupar el territorio, otra cosa es obtener los recursos. Por ejemplo, si ocupamos Bakú y tenemos el crudo, cosa impensable, hemos derrotado a Rusia, tenemos a la Unión Soviética, tenemos su crudo. Primero, ¿no han destruido los pozos petrolíferos? Lo vamos a ver en la Operación Azul. Todos los pozos petrolíferos estaban destruidos, todos. Solamente se ocupó un pozo petrolífero que se pudo sacar, que era el pozo de Maikop, una ciudad cercana a Bakú. Y se extraían 40 barriles diarios. 40 barriles diarios. Nada. Absolutamente nada. Pero imaginemos en otro supuesto que hemos derrotado a Rusia, y hemos ocupado sus campos petrolíferos, tenemos su crudo y encima no lo han destruido, nos lo han dejado para nosotros. Bien, ¿cómo vamos a transportar ese crudo a las refinerías? Las más cercanas estaban en Rumanía, en Ploesti. El sistema de ferrocarril estaba absolutamente destrozado. Quiere decir que la ocupación de la Unión Soviética no hubiese supuesto de inmediato una ventaja estratégica enorme. Hubiese supuesto una gran ventaja, eliminar a un enemigo, pero a un enemigo al que tú has decidido que sea enemigo, ya que Stalin no tenía planes de atacarte. Pero eso hubiese supuesto de que todo el potencial soviético estaría ahora en manos de Alemania. No. Y más con la política de tierra quemada. No.
Con lo cual, ¿hubiese supuesto ganar la guerra? ¿Estados Unidos se hubiese quedado parada? No. Hubiese llegado aquí mucho antes. No hubiese desembarcado quizá como en el 42 en Casablanca o en Argel, en la Operación Torch. Hubiese precipitado las cosas, pero aun con la derrota de la Unión Soviética a un precio enorme y con unos beneficios escuetos y poco rápidos, Alemania tenía muy complicado ganar la Segunda Guerra Mundial. Es mi opinión. Vamos a ver. Alex hace una pregunta muy interesante que dice, ¿consideras que la mayor parte de los países de Europa también son responsables del Holocausto, ya que muchos enviaron voluntarios a las SS y deportaron judíos? El país que más deportó fue Hungría, país que pertenece al eje, y el que más aportó voluntarios a las SS fue Holanda o Bélgica. Sí, fue Bélgica concretamente. La responsabilidad del Holocausto la podemos achacar a los países europeos que estaban siendo ocupados por el eje, por Alemania en este caso. Eran países ocupados, con lo cual la responsabilidad recae sobre el país que ejerce el dominio territorial. Sobre los voluntarios de las SS, vamos a ver desde luego voluntarios de las SS de infinidad de países. Francia, países asiáticos, África, desde luego Europa, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, los que quieras. ¿Eso te hace responsable del Holocausto? Yo creo que el Holocausto es responsabilidad de Alemania, exclusiva de Alemania, ya que acaso antes de ser ocupada Holanda o Bélgica se enviaban o deportaban judíos a campos de exterminio. No. ¿O se alistaban voluntarios en las SS? No. Y podían. ¿Por qué no? Pero evidentemente no lo hacían. Con lo cual, para mí, Alex, la responsabilidad es íntegra de Estados Unidos y el colaboracionismo de otros países, siempre que eran países ocupados por Alemania, poca responsabilidad le puedes achacar a un gobierno títere manejado por Alemania. Creo que no. ¿Hay alguna batalla de falsa bandera, aparte de las tácticas utilizadas en la batalla de las Ardenas? Mira, el ataque de falsa bandera que hablas, aparte, está muy mitificado también, ¿eh? El ataque con los cambios de señales y del famoso Panther que no era un Panther y, bueno, en fin, todo lo que pasó en las Ardenas realmente fue muy poco eficiente. Sí, todos hemos visto las fotos de generales estadounidenses siendo preguntados sobre quién era la novia del Pato Donald, ya que generó una gran confusión esa operación de falsa bandera a las Ardenas. Pero, hombre, yo te diría, como ataque de falsa bandera, para mí el más relevante y se habla poco es el ataque a la estación de radio polaca de Wilch. Es el ataque que justificó la invasión a Polonia y que fue dirigida principalmente por Richard Heydrich y planificada por Himmler, utilizando presos. Tomaron una estación de radio, mataron a los operadores de radio que estaban en aquel momento y se hicieron pasar por soldados polacos que reclamaban territorios y pues decían barbaridades sobre Alemania. Ese ataque sobre la estación de radio, que es de falsa bandera, ya que fueron los propios alemanes que lo hicieron, fue la justificación que utilizó Alemania para invadir Polonia. Una justificación que, desde luego, totalmente innecesaria, ya que estaba más que decidido a atacar a Polonia y más después de la firma en agosto del pacto Ribbentrop-Molotov, Polonia estaba vendida. No es el único. Si miramos la declaración del 22 de junio de Adolf Hitler en la radio, hablando sobre la operación Barbarroja, va a alegar que aviones de reconocimiento soviéticos han sobrevolado el espacio aéreo alemán y que misiones también de infantería han cruzado la frontera alemana en una provocación inexcusable y que eso justifica el mayor ataque terrestre de la historia, con lo cual Alemania va a justificar también el ataque a la Unión Soviética con falsos ataques que realmente no sucedieron. Con lo cual, los ataques de falsa bandera, aparte del famoso en Cuba, con el barco español, han sido frecuentes en todas las historias y en la Segunda Guerra Mundial también. Muy lindo e interesante transmisión. Pues muchas gracias. Vamos a ver. Alex, te contesto después otra porque te he contestado ya dos, ¿eh? Me hablas de los cazacarros, pero bien.
Charlie dice, ¿es cierto que que cuando recién empezó la guerra, la Unión Soviética tenía más tanques y aviones que Alemania, Japón, Italia, Inglaterra y hasta más que los Estados Unidos? Si eso es cierto, quiere decir que Alemania tenía la guerra perdida contra la URSS antes de que empezara. Vamos a ver, Charlie. Hay una conversación que es de octubre de 1941, que es la única conversación grabada por Adolf Hitler con su voz original, que no es en un meeting ni en ningún evento propagandístico, donde él afirma de que desconocía que realmente los soviéticos tenían cerca de 20.000 carros de combate. No es cierto, no tenían 20.000, tenían aproximadamente unos 13.000, 14.000. Hay que tener en cuenta de que solamente había 400 carros T-34 disponibles el 22 de junio. La mayoría de ellos eran, por ejemplo, BT-7, carros de combate mucho más ligeros y no eran comparables, ya no solamente mecánicamente o por diseño a los carros de combate alemanes, sino principalmente por los tanquistas y por la pésima doctrina blindada soviética. La Unión Soviética tenía un gran número de carros de combate con una pésima logística, sin radio y operados muchas veces con bandera. Además, la oficialidad era bastante nefasta. Tenía más carros de combate que Alemania, sí, muchísimos más. Pero te digo una cosa, es que Francia ya tenía más carros de combate y más aviones que la Luftwaffe en 1940, en mayo de 1940. El ejército alemán no ha sido nunca un ejército extremadamente grande, lo cual es lógico, debido al potencial industrial de Alemania, que aun siendo una potencia, no es comparable a la potencia industrial de la Unión Soviética, ni mucho menos a la estadounidense. Cuando en el 41 se inicia la Operación Barbarroja, dices, más que Estados Unidos estaba en pañales. La doctrina blindada estadounidense estaba en pañales, a pesar de que algunos generales y Patton, que en medida, no tan medida, influyó mucho la doctrina blindada estadounidense, los estadounidenses estaban aún debatiendo si tenían que agrupar las unidades blindadas en una especie de divisiones Panther, divisiones acorazadas, o si tenían que dispersarlos. Como los franceses estaban aún en un dilema, ya que a nivel doctrinal los estadounidenses aprendieron muy poco de la Primera Guerra Mundial y no tenían carros de combate. Fueron los alemanes principalmente y los franceses los que tuvieron los primeros carros de combate. Con lo cual, sí, además la Fuerza Aérea Soviética era más numerosa, pero también es verdad que podemos comparar a pocos aviones. Hablemos del Ilyushin 2 Sturmovich, es un grandísimo avión, pero no estaba aún, ni mucho menos producido en 1941 en cifras enormes. De hecho, si no me equivoco, estaba en diseño. En aquel momento el JU-87 era superior, aunque ya había quedado bastante obsoleto después de la segunda batalla de Inglaterra. El Bf-109, por ejemplo, o el Focke-Wulf 190 eran muy superiores a lo que en aquel momento podía poner delante la Unión Soviética y su fuerza aérea, con lo cual numéricamente sí, pero en infantería también era mucho más numeroso. Con lo cual, esa superioridad numérica soviética no es nueva, fue siempre así. La gente a veces piensa, es que la Unión Soviética ganó porque eran muchos. Como eran muchos, pues ganó. Pues en el 41 la Unión Soviética eran muchos y muchos de todo y perdieron. Y, es que es el factor sorpresa. Sí, sí, pero es que en el 42, en la Operación Azul, que ya sorpresa no había pasado un año, siguieron avanzando los alemanes. Es decir, la superioridad soviética numérica fue siempre, cuando ganaban y cuando perdían. Y no explica por sí sola la victoria soviética, ni mucho menos. El que seas más es una ventaja, pero en el 41 de poco le sirvió a la Unión Soviética. Vamos a ver. Me pregunta, bueno, Daniel, ¿alguna vez te he oído decir que no te gusta la frase "la historia la escriben los vencedores"? Siendo consciente de que en los aliados no hubo un holocausto como tal, pero ¿qué piensas que se habría dicho de los crímenes de guerra como los bombardeos en Dresde, las violaciones masivas de los soviéticos en territorio alemán o las bombas atómicas si las hubieran tirado los alemanes? Un saludo. Claudio, yo creo que hay que diferenciar bien los juicios de Nuremberg, ya que tenemos una visión retrospectiva enorme. Tenemos que olvidarnos de los videojuegos, tenemos que olvidarnos de las películas. Es decir, hablar de los crímenes de guerra aliados como hablas de los bombardeos de Dresde, pero Dresde, Hamburgo, Colonia, no solamente es la Operación Gomorra, sino hubo muchos bombardeos sobre poblaciones alemanas realmente desastrosos. Las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pero hablemos de más. La hambruna de Bengali, por ejemplo, con una cifra enorme de
aproximadamente unos 400, 500.000, son cifras difíciles de valorar, bengalíes muertos de hambre por una hambruna, es verdad, y por una mala cosecha, pero también por el desvío de esa colonia británica, que era la India en aquel momento, de sus recursos alimentarios, principalmente para el África Norte. Y eso generó una hambruna brutal. O el Holodomor, la hambruna de Ucrania, en la cual el cambio del sistema productivo y la dejadez y paranoia de un Stalin, que era un psicópata, desde mi punto de vista, generó un número de una mortandad enorme. Podemos hablar de crímenes de guerra en todos los bandos y a todos los niveles, y para mí son tan desechables unos como otros. Las violaciones masivas, por ejemplo, de mujeres en la Unión Soviética, por la Unión Soviética en Berlín, que fueron principalmente documentadas por Anthony Beevor en su libro, hoy en día son realidades y nadie puede negarlas. Nadie. Esto no es fútbol, no es política. Soy de un partido, soy de otro, soy del Barça o soy del Madrid. Esto es una realidad. Son crímenes terribles. Si tú me dices, si el Holocausto, si estos crímenes los hubiesen hecho los alemanes, ¿qué hubiera pasado? Es que los alemanes hicieron crímenes iguales que estos. Y peores. Lo que me dices, los aliados hicieron todo esto. Si llegan a hacer los alemanes, ¿qué hubieran dicho? Es que podemos hablar de crímenes alemanes los que quieras. Y en el frente oriental, los que quieras. Estamos hablando, y lo escribía hoy, de que en la Primera Guerra Mundial murieron el 5,4% de los prisioneros rusos en manos alemanas. De cada 100 rusos en la Primera Guerra Mundial capturados por los alemanes, solo el 5% murió. En la Segunda Guerra Mundial murieron el 54,4% de los prisioneros soviéticos en manos alemanas. Y dirás, bueno, pero los alemanes en manos soviéticas, ¡fua!, las marchas de la muerte, Stalingrado, los gulags, pues murieron el 34% de los soldados alemanes en manos soviéticas. Quiere decir que numérica y proporcionalmente hablando, murieron más prisioneros soviéticas bajo cautiverio alemán que alemanes bajo cautiverio soviético. Pero eso solamente es el cautiverio. Hablemos de las matanzas enormes que hubo en el frente oriental. Son innombrables, desde un barranco hasta una ciudad. Pero dices, ¿comparables a Hiroshima y Nagasaki? Crímenes. ¿Qué es? ¿Los bombardeos sobre Tokio, con cerca de 100.000 muertos? Es un crimen atroz. Peor que el crimen de... No lo sé. ¿Qué es? ¿Que 100.000 muertos es peor que 99.999? No lo sé. Lo que sí que sé es que hay uno que es diferente a todos, y es el genocidio. Y es diferente, porque todos estos crímenes que hablemos de un bando o de otro son crímenes de guerra y crímenes de humanidad contra la humanidad, pero no es genocidio, porque no están basados en criterios raciales, de color, por ideal político o libertad sexual. Es decir, no se mataba o violaba a las alemanas porque eran de tal religión o de tal cultura. Daba igual si había una holandesa que violaban a una holandesa. Y dices, es que esto es excusable. No, no es excusable, son crímenes terribles. Pero el genocidio, según la definición, es la matanza de un grupo étnico basado en sus características raciales, étnicas o religiosas. Y eso, el único país que lo hizo fue Alemania. Porque Alemania deportaba y exterminaba a judíos allá donde estuvieran, por el hecho de ser judíos. Y eso es algo que no pasó. Y no soportaría que nadie me compare los campos de detención, por ejemplo, en Hawái, de población japonesa por parte de Estados Unidos. Porque que Estados Unidos era un país racista, por supuesto que sí, que era racista. Y que las detenciones de población de procedencia asiática en Hawái, no me lo vais a comparar con Treblinka o con Auschwitz. ¿No? Es otro nivel. Lo que pasó en el exterminio es otro nivel. No ha pasado nunca en la historia. No son enemigos. No son enemigos. No es que sea un enemigo bajo la ley marcial. No, eres un niño judío que vive en una población cercana a la frontera con Francia, trae y te llevo. ¿Por qué? Porque eres judío. Y punto. Que eres de la resistencia. No, que has hecho apología comunista. No, por ser de esta ideología. Porque recordemos que el judío, ¿cómo diferencia es un judío de uno que no lo es? Goering lo solucionó. Dijo, yo decidiré quién es judío y quién no. Se quedó tan ancho. Pero eso, ese nivel de genocidio, es lo que diferencia a Alemania del resto. Ah,
tampoco me va a vender nadie a mí el buenismo aliado y occidental. La lucha por la democracia y los valores en contra de... No, hombre, no. Esto es una guerra. Esto no es para niños. Quien se crea un cuento chino de estos, pues que se lo crea. Porque, claro, Alemania iba a librar a la población soviética del yugo estalinista. Sí, claro. Sí, sí. Claro. Y Rusia iba a implantar el comunismo y sus bondades en la Europa occidental. Claro, también sí. Sí. Nos chupamos el dedo. Evidentemente que no. Intereses, dinero, poder, influencia. Siempre ha sido así, siempre será así. Pero el genocidio y el exterminio, el SOA, que se llama, es incomparable. Y es innegable. Es innegable. Queda muy guay decir, yo soy negacionista, ¿eh? 2 y 2 no son 4, son 6. ¿Por qué? Tan contado que son 4, pero créeme, son 6. Y me voy y quedo como guay. Pero no, 2 y 2 son 4. Bien, vamos a ver. Oye, ¿es muy largo? ¿Lo cortamos o qué? Porque yo miro preguntas y tengo 73.000 millones, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, yo voy tirando, pero bueno. Vamos a ver. ¿Se puede decir que Japón no tuvo ninguna oportunidad de ganar una vez atacó Estados Unidos? Ni con un ataque satisfactorio en Pearl Harbor, igualmente veo a Japón derrotado. Mark, estamos igual y es uno de los capítulos que escribiré en mi libro y es el ataque de Pearl Harbor. Me hablas de las consecuencias estratégicas. Este dato sabes que lo he dado muchas veces, pero el Producto Interior Bruto de todo Japón era igual que el Producto Interior Bruto del estado de Washington. Y la economía estadounidense suponía el 40% del Producto Interior Bruto mundial, que en aquel momento no se llamaba Producto Interior Bruto, mientras que la de Japón suponía el 3,8%. Quiere decir, una desigualdad industrial enorme. Es cierto que Japón tenía necesidades, además, de recursos naturales urgentes. Necesitaba la bauxita, necesitaba el caucho de Nueva Zelanda y necesitaba, sobre todo, pues, el crudo, el petróleo, en Nueva Guinea, por ejemplo, o en la Indochina. Las necesidades energéticas para ese expansionismo japonés eran evidentes y además tampoco entendamos, porque siempre digo mi palabra famosa, que es el contexto de que Japón y Estados Unidos se llevaban bien y un día se vuelven locos y atacan la isla de Hawái. No, ya había unos precedentes, había un bloqueo y un embargo petrolífero y las reservas petrolíferas de Japón solamente les abastecían para 2 años de guerra. Pasados 2 años, Japón no podría mantener la guerra. Con lo cual, el ataque a Japón, dices, en el caso de tener éxito, hubiese supuesto una victoria. Bien, definamos éxito. Definamos éxito. Y el éxito sería, en el mejor de los casos, vamos a irnos vamos a fumar un puro, ¿eh? Mark, los 3 portaaviones realmente están allí y son destruidos. Los depósitos de combustible también son destruidos. Y vamos a irnos más para allí, en una palabra que se llama Okiye, que decían los japoneses, se ocupa la isla de Oahu, la isla principal de Hawái, y es ocupada. Con lo cual, más de 150 barcos de la Armada estadounidense son capturados, no sé cómo, o destruidos. La isla es ocupada y los portaaviones, entre ellos el Lexington, por ejemplo, pues han desaparecido. ¿Supone eso una ventaja sustancial? No. No, más que nada por la capacidad productiva. No olvidemos una cosa, desde el día 8 de diciembre de 1941, el día de la infamia, un día después del ataque de Pearl Harbor, hasta el final de la guerra en verano de 1945, en el Pacífico, en septiembre, el 8, no se produjo ni una lavadora ni un coche en todo Estados Unidos. Ni uno. Toda la producción pasó a producción armamentística con la gran ayuda de los bonos de guerra. Se fabricaron cerca de 122 portaaviones de todo tipo, 122 portaaviones de todo tipo, además del proyecto Manhattan con las bombas atómicas. Quiere decir que si vemos el ataque de Pearl Harbor, vamos a ver 8 barcos hundidos, 2 viejos acorazados y un buque blanco. De esos irrecuperables que no se pudieron recuperar, 3 de ellos, entre ellos evidentemente el Arizona, pero vamos a ver un ataque que tiene muy poco efecto sobre el potencial naval. Les va a otorgar a la fuerza, a la Armada Imperial Japonesa, unos 6 meses aproximadamente de expansionismo. No pensemos tampoco que el ataque de Pearl Harbor fue un ataque aislado y que se atacó Pearl Harbor y después se atacó otras islas. Fue casi sincronizado. De hecho, por diferencia horaria, algunos ataques son casi el mismo día. Por ejemplo, se ataca la isla de Wake y se ataca también el Pacífico Sur, con lo cual el expansionismo japonés se inicia con Pearl Harbor, pero es
digamos que coordinado con otros ataques, sobre todo también, por ejemplo, en Guadalcanal. Ese expansionismo va a caer en Midway. Y Midway pasan 6 meses solo. Solo 6 meses después del brillante ataque de Pearl Harbor, Japón va a sufrir una derrota terrible con su portaaviones más emblemático, el Akagi, también hundido y teniendo que huir con el rabo entre la cola. Eso pasa 6 meses. A partir de aquí, sí, vamos a ver batallas durísimas y vamos a ver la estrategia de Frog Jump, del salto de rana, de isla por isla. Vamos a ver Iwo Jima, vamos a ver Tarawa, vamos a ver Guadalcanal, anteriormente, evidentemente, vamos a ver Okinawa al final de todo. Pero la guerra, para mí, Japón la perdió a finales del 42. Y tenemos en cuenta que el ataque Pearl Harbor fue en diciembre del 41, o sea que durante un año tuvo un poco de chance Japón. El resto resistió a base de espíritu Bushido y carga Banzai, pero la guerra estaba perdida. De hecho, pensar que Estados Unidos era capaz de combatir contra Japón en el Pacífico, desembarcar en África ya en el 42 en la Operación Torch y a la vez tener el programa de préstamo y arriendo que le daba armamento y recursos a Grecia, a China, a Rusia y a Gran Bretaña. Era capaz de hacer 3 cosas a la vez. Y no hubo restricciones de alimentos en Estados Unidos durante toda la guerra. La gente seguía tocando jazz. Con lo cual, ese potencial era imposible que lo pusiera alguien en peligro y mucho menos Japón. Bien. Juan José dice, Daniel, ¿qué coste hubiese supuesto eliminar la bolsa cercada en Dunkerque? Recordemos que en esa bolsa había más de 500.000 soldados de las fuerzas británicas expedicionarias, que eran soldados experimentados y de élite, y que hubiesen supuesto una feroz resistencia, y por tanto el coste de su eliminación hubiese sido también bastante elevado. Juan José plantea que hubiese supuesto eliminar la bolsa cercada en Dunkerque, y donde había más de 500.000 de soldados, y que esa eliminación hubiese supuesto un enorme desgaste. Antes que nada, Juan José, no había 500.000 soldados en las playas de Dunkerque, ya que eso no solo es una playa. Había concretamente 382.000 soldados, y no todos de la BEF, de la British Expeditionary Force, de las que había solamente unos 45.000. Quiere decir, expedicionarios puros. Había holandeses, había belgas, había franceses, había británicos, pero el número aproximado, vamos a ir alrededor de esas cifras, no habría medio millón de euros. Medio millón de soldados, evidentemente. Lo que me comentas es, si Guderian, por ejemplo, lanza sus divisiones y no son detenidas el 23 de mayo y se lanzan a por ella, el coste hubiese sido elevado. Pues fíjate que no. Por una cuestión de que aunque eran soldados de élite, en principio que no eran de élite, porque la British Expeditionary Force no es un soldado de élite, es un soldado de primera, pero no es un soldado de élite, como puede ser un comando. Logísticamente, piensa en todos los vehículos y armamento que dejaron en las playas. Logísticamente, el número de que estén cercados y si no se les hubiese podido aprovisionar por mar, la munición y el alimento, las carencias van a hacer su trabajo. No hay que enfrentarse, solo hay que esperar a que se queden sin recursos. De hecho, una de las frases que Goering le dijo a Hitler el día 23 de mayo en la población de Charleville, cuando debatían sobre si tenían que avanzar las divisiones Panzer o no, es ¿a dónde van a ir? No pueden ir a ningún sitio. Con lo cual, ¿hubiese supuesto un desgaste? No mucho, ¿eh? Piensa que 382.000 soldados tienen que comer cada día. Y en el momento que se acaba la comida, el soldado ya no lucha. ¿Cómo se le iba a aprovisionar? ¿Por vía aérea? Como el puente aéreo sobre Stalingrado o el de Ries-Viazma, por ejemplo, que hubo anterior a Ries-Viazma. Es complicado, más que nada porque hubo una batalla aérea sobre Dunkerque que nadie habla de ella. Y hubo 220 aviones de la Luftwaffe y unos 200 de la Royal Air Force que fueron abatidos. Fue una batalla aérea bastante cruenta y bastante igualada, aunque tuvieron más pérdidas la Luftwaffe. Pero aprovisionar a esas tropas cercanas han sido muy complicadas. Al final, posiblemente se hubieran rendido. ¿Qué hubiese supuesto? Militarmente, las fuerzas de la British Expeditionary Force suponía aproximadamente un 32% de las levas que levantaba el ejército británico de tierra. Es decir, suponía un tercio de los soldados que en aquel momento tenía el ejército británico. No contamos la Home Guard, por ejemplo, que no eran tropas regulares, sino eran más cercanas a la milicia. Esa pérdida de un 30% de soldados no hubiese supuesto un grave problema para Gran Bretaña, ya que su
principal fortaleza era la Royal Air Force y la Royal Navy, no sus soldados de tierra. Sin embargo, siempre lo he comentado, el problema político hubiese sido enorme, ya que capturar a toda esa ingente masa de soldados aliados bajo las manos de Hitler y con un líder débil en aquel momento, porque Winston Churchill llegó al poder el 10 de mayo y la última evacuación de Dunkerque fue la noche del 2 al 3 de junio, con lo cual llevaba 20 días en el poder Churchill y se encontraría con un enorme problema. Dentro de esa monarquía parlamentaria que es la británica, había oposición que era partidaria de llegar a un acuerdo con Alemania, a un armisticio, con lo cual la situación política hubiese sido muy complicada, pero militarmente hablando hubiese supuesto un desgaste, evidentemente que sí, pero una bolsa, un Kessel que decían los alemanes, cercados en una playa y sin posibilidad de abastecimiento, no te pienses que va a ser una lucha encarnizada. Mira lo que pasó en Kiev, mira lo que ha pasado en otras bolsas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acaba la comida, el agua, el combustible o la munición, la fuerza combativa desaparece. Vamos a ver. ¿Cuándo la Segunda Guerra Mundial empezó a ser conocida como Segunda Guerra Mundial? Pues fue la prensa. Pues fíjate que es una pregunta que dices, bueno, podría ser conocida la Segunda Guerra Mundial porque acabó la primera y como pasaron solamente pues, del 18 al 39, 21 años, 21 años en empezar la Segunda Guerra Mundial, pues la llamó la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿en qué momento? Es una buena pregunta, ¿eh? La prensa empezó a entender que no era una guerra local, entre Alemania, Francia y Gran Bretaña. ¿Cuándo fue mundial? Es cuando se incorpora la Unión Soviética, cuando Japón ataca a Estados Unidos y también se mete Estados Unidos en la guerra. Hay que tener en cuenta de que Japón ya estaba implicado en la guerra. En el 39 estaba luchando en la frontera con Mongolia con los soviéticos en la batalla de Anjingol y antes ya estaba en Manchuria, con lo cual Japón ya estaba implicada. Y Estados Unidos en el 41 no había aún militarmente dado el paso hasta el ataque de Pearl Harbor, pero estaba apoyando claramente a Gran Bretaña y había ocupado, por ejemplo, Islandia, aquí en Europa, con lo cual Estados Unidos ya era no beligerante, pero claramente posicionado. Para mí, y tendría que mirar cuándo la prensa empezó a decir Segunda Guerra Mundial, pero para mí sería después, en el 42. En el 42 tenemos a la Unión Soviética, que esa guerra corta, esa Blitzkrieg, ha fracasado. Alemania no va a tumbar a Rusia rápido. En el 42 Rusia sigue en pie. En el 42 Estados Unidos ahora sí ya está metida hasta la tranca en la Segunda Guerra Mundial y evidentemente Gran Bretaña resiste y Francia está ocupada, con lo cual entiendo que sería solo el 42, pero lo miraré porque es una pregunta que iba a hacer cachondeo, pero es una muy buena pregunta. Anecdótica, alguno dirá, me importa un pito, pero es verdad. Bien, vamos a ver. Muy buenas. A ver, alguien que no seáis vosotros, que me habéis preguntado mucho. Vamos a ver. El antisemitismo viene desde mucho antes del genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Hombre, Pablo, desde el año 505 ya hay casos de antisemitismo, evidentemente, que el antisemitismo es anterior. Aquí en España ya echamos a los sefardíes, siglos antes. Pero el genocidio y el exterminio de la Segunda Guerra Mundial, eso sí que es algo desgraciadamente novedoso. Brian dice, ¿es cierto que el ejército alemán era muy eficiente en retirada y causaba muchas más bajas que en combate directo? Lo escuché por ahí y me llamó la atención. Brian, ¿puede ser que lo hayas escuchado en la batalla del Bulge o Wash and Ring, la batalla de las Ardenas, donde en la retirada después de el 20, si no me equivoco, 27, 28 de diciembre, empiezan las tropas de Piper sobre todo a retirarse, empieza a haber un incremento de las bajas estadounidenses. Y es que es cierto, los alemanes eran especialmente efectivos en la defensa elástica y Model, por ejemplo, o Heinrich, eran generales alemanes muy eficientes en tareas defensivas. Esta visión de la defensa elástica, que está inspirada, doctrinalmente hablando, de la batalla de Arras, una batalla, desde luego, siglos anterior, fue en parte desvirtuada con la declaración de las Fostum, de las ciudades fortalezas, y el rechazo que tenía Hitler siempre a retirarse y a dar el terreno, a ceder territorio. Hitler era claramente ofensivo. Algunas veces acertó, por ejemplo, después del fracaso de la operación Tifón, del ataque a Moscú, de la segunda fase de la operación Tifón, que fue el 15 de noviembre de 1941, los soviéticos contraatacan y Hitler rechaza
la defensa elástica y dice que se mantengan las posiciones. Viéndolo ahora con perspectiva, realmente fue un acierto. Otra cosa es, por ejemplo, ya en 1943, a finales, cuando declara ciudades fortalezas y, por ejemplo, en la batalla de Kharkov, la tercera batalla de Kharkov, que Manstein brillantemente va a ganar, gracias también a Stausser, que es un oficial de las SS que desobedece claramente las órdenes de Hitler, ahí se va a equivocar. Con lo cual, Hitler era contrario a la contraataques, a las retiradas y contraataques, y en algunos casos, sobre todo al principio, acertó, y en algunos casos, por ejemplo, al final fracasó totalmente con esta filosofía. Pero el ejército alemán, doctrinalmente hablando, siempre procuraba tener posiciones preparadas defensivas de antemano. Es decir, cuando atacaban una posición, antes preparaban una posición defensiva, porque en el caso de retroceder, poder retroceder a líneas defensivas. Lo vamos a ver, por ejemplo, después de Kursk, cuando en la campaña del Dnieper se van a situar sobre posiciones defensivas detrás del río Dnieper, y son posiciones preparadas, fortificadas. Los soviéticos van a hacer operaciones aerotransportadas para tomar esas posiciones, que van a ser un fracaso, y van a generarse unas bajas enormes en las dos siguientes ofensivas después de Kursk. En la primera ofensiva alemana, que es del 5 al 16 de julio del 43, atacan, pero cuando las ofensivas soviéticas se inician, que es la ofensiva Kundesov, por ejemplo, la primera, y Ramsiev, que es la otra, empiezan a retirarse y se establecen posiciones defensivas. En esa fase ofensiva soviética van a sufrir más bajas que en la ofensiva alemana de la Operación Ciudadela del 5 al 16. Con lo cual, sí, eran especialmente hábiles. Otra cosa es que ya, si lo viste por las Ardenas, en 1944, la Wehrmacht era una sombra de lo que era, y bastante hacían, retirándose de forma ordenada, porque una cosa es una retirada ordenada a posiciones defensivas preparadas y otra cosa es una estampida, que también a veces pasaba. Por ejemplo, en la batalla de Moscú sucedió, y tengo informes de soldados que corrían por los bosques sin mirar. Pasó, por ejemplo, con el tercer y cuarto ejército rumano en Stalingrado, donde un oficial desde el avión pudo ver cómo corrían con nieve hasta la cintura y escapaban como podían. Eso no es una retirada y eso no facilita el contraataque. Pero sí, los alemanes eran especialmente hábiles en el contraataque. Pero hasta el 43, 44 pudieron hacerlo de forma ordenada y planificada. A partir de esas fechas ya la logística y la situación no les permitía. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Despertar de Primavera. Despertar de Primavera es una gran ofensiva que tiene que sucede en primavera de 1945, la zona también, por ejemplo, de Pomerania, y que va a alcanzar la zona cerca, una zona de lagos cerca de Budapest, y donde vamos a ver cómo la ofensiva alemana fracasa y la retirada es también todo un despropósito, ya que van a huir cada uno como pueden y se van a dejar por en medio los carros de combate abandonados. ¿Cómo pasó en las Ardenas? No olvidemos cuántos carros de combate se dejaron de la unidad de Piper, por ejemplo, por falta de combustible. Con lo cual, ¿eran buenos? Sí, cuando se lo permitía. En tu libro contarás el tema de la guerra ruso-finlandesa. Supongo que hablas de la primera guerra ruso-finlandesa, de la guerra de invierno. Sí, hablaré de él y de esa guerra, y hablaré sobre todo del papel de los francotiradores, que como sabrás por allí hubo uno bastante bueno, creo que se llamaba Simon Haya, que creo que era bastante bueno. O sea que sí, sí que hablaré. Bien. ¿Qué opinas de la flota submarina americana del Pacífico? ¿Están al nivel de los U-Boats? Mark, están mucho mejor que los U-Boats. Entiéndeme. Si nos vamos al año 43, que es cuando, por ejemplo, la flota estadounidense, no de superficie, sino de submarinos, está en su apogeo, en esa época la Kriegsmarine está ya en una situación muy complicada. Los avances tecnológicos aliados les han hecho retroceder y muchas veces permanecer en puerto, con lo cual no es comparable. Pero hay que ver, sobre todo, que hay, aparte del acierto estadounidense en el ataque submarino, que generó enormes daños a la flota japonesa y sobre todo a la flota mercante. No olvidemos una cosa, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Japón tiene aproximadamente solamente un 20% de la flota mercante que se necesita. Es decir, ese expansionismo que va a hacer Japón por el Pacífico y por el Asia continental, que lo va a ampliar hacia el sudeste asiático, necesita, según los cálculos, de una flota mercante 5 veces superior a la que tiene en aquel momento Japón. Y de tonelaje, aún así Japón no se va a esforzar ni lo más mínimo en poder defenderla. No va a formar convoys ni va a hacer grandes avances tecnológicos para defenderse de los ataques de los submarinos estadounidenses. Además, los submarinos estadounidenses
hacia 1944 tienen el mejor submarino que para mí había bajo mar en aquella época, que era el tipo Gato. Recordemos que el submarino de base, que era el tipo 7C, el U-Boot alemán, era un submarino polivalente, fiable, que dio excelentes resultados, pero el submarino tipo Gato era muy superior. Vamos a hablar luego del submarino tipo 21 con propulsión eléctrica, que era avanzadísimo para la época, pero como sabéis no tuvo ninguna incidencia en la Segunda Guerra Mundial, ya que solo se construyeron dos y uno de ellos acabó varado en puerto. Pero la flota de submarinos estadounidense hizo un daño enorme y sobre todo a la flota mercante japonesa. También vamos a ver, evidentemente, muchos barcos de combate, no de flota mercante, hundidos por submarinos japoneses, por ejemplo, el USS Indianapolis. Pero es bastante anecdótico. Vamos a ver muchos más barcos japoneses hundidos por submarinos estadounidenses que viceversa. Con lo cual, sí, la fuerza submarina estadounidense era muy superior a la alemana. En el apogeo de ambas flotas, aún así, la estadounidense era muy superior. Vamos a ver. Charlie Alonso me habla de los kiwis, los 50.000 rusos que había en la Wehrmacht. ¿Sabes quién fue quien propuso, ¿no? La creación de este ejército de liberación ruso? Fue Rechenier, que hablaba hoy de él, Walter Rechenier, un general alemán idolatrado por todos como un grandísimo general, que lo fue, táctico. Desgraciadamente, tuvo un accidente vascular mientras hacía ejercicio y fue evacuado en avión, pero murió. Fue sustituido por Paulus, al mando del sexto ejército, que es donde estaba Rechenier, en el grupo Ejército Sur. Hoy hablaba de que era un racista extremo y un manipulador. Por dos razones. Uno, racista, porque en octubre de 1941, cuando ya había empezado Barbarroja, dictó una orden a sus tropas diciendo de que el ejército tenía que ir más allá de las operaciones militares y tenía que conseguir la eliminación del sistema judeo-bolchevique y la eliminación sistemática de toda población de origen eslavo. Esa orden de eliminación fue aplaudida por Hitler en última instancia, pero apoyada y firmada también por Rundstedt y por Manstein. Manstein, después, como sería el general bueno, que no tuvo crímenes y que era brillantísimo, pues nada se habló de él. Pero ese era Rechenier y fue, a pesar de decir que había que eliminar a los eslavos y a los judeo-bolcheviques, fue el principal defensor de crear un ejército de liberación de Rusia. Y sí, creó ese ejército. Con lo cual, bueno, si luchas conmigo me vas bien, pero si no, pues te mato. Bueno, es típico de la guerra, ¿eh? No es el único que pensaba así, ni mucho menos. Bien, vamos a ver. Hago la última, señores, porque tengo 73.554. Vamos a ver. José Antonio habla de... Mira, pues haré dos, una de Valkyria y una de José Antonio. Si me preguntas, José Antonio, de la ruta de las ratas, los espías alemanes en México, hay un libro maravilloso que tenéis editado allí en los años 80, que se llama así, La ruta de las ratas, y que habla de cómo muchos espías y nazis huyeron hacia México. Pero me preguntas tú si estuvo cerca Alemania de lograr la bomba atómica, y la respuesta es no. Alemania no estuvo nunca cerca de tener la bomba atómica. Y no por la estación de Telemark, por el ataque a la estación de agua pesada en Noruega, la estación de Telemark, un ataque audaz que negó del agua pesada realmente a Alemania e impidió su desarrollo del programa nuclear. No es cierto, no es así. De hecho, el principal depósito de agua no estaba en la estación que se destruyó, sino que estaba en un carguero que fue destruido poco después del ataque a Telemark, pero gran parte de la producción de agua pesada que había en la estación de Telemark había sido comprada por Francia antes del ataque y se encontraba en París. Con lo cual, el problema no era el deuterio o el agua pesada. Tampoco era el problema para Alemania el material fisible, el uranio o el plutonio. El principal problema que tenía Alemania para su desarrollo de ese programa nuclear, que se llamaba el Club del Uranio, era un problema presupuestario. Alemania nunca apostó por esta tecnología. No es cierto tampoco de que no apostara porque era una tecnología judía. No apostó, ya que consideraba que era una tecnología que podía ofrecer resultados a largo plazo. Y Alemania buscaba esa Blitzkrieg en todos los aspectos, esa
victoria rápida y fue presupuestada con 250.000 Reichsmarks. Ese era el presupuesto que tenía el Club del Uranio, que estuvo en gran parte, no solamente él, dirigido por ese famoso nombre que suena tanto después de ver la serie Breaking Bad, por el doctor Heisenberg. 250 Reichsmarks es más o menos el presupuesto que puede tener un proyecto de fin de carrera universitario. No tiene más. Es decir, es imposible. Además, como sabéis, el problema que tuvo también Heisenberg es que tuvo un accidente, explotó su laboratorio y perdió muchísimo del material, además de que jamás resolvió un problema teórico que era la masa crítica. Jamás llegó a poder encontrar ni la tecnología ni teóricamente cuál era la masa crítica a partir de la cual una reacción en cadena podía ser controlada y podía generarse una bomba nuclear. Con lo cual, Alemania, doctrinalmente hablando, teóricamente hablando, tecnológicamente hablando y presupuestariamente hablando, estuvo siempre muy lejos de tener la bomba nuclear. No tuvo jamás nada ni siquiera remotamente cercano a la bomba nuclear. Pero no es raro esto, pensar que el programa nuclear de Estados Unidos, la mayor potencia industrial del mundo, consumía el 10% de la electricidad de todo el país y es el proyecto militar más grande de la Segunda Guerra Mundial. El segundo es la construcción del B-29, con lo cual Alemania no estaba en disposición, ni mucho menos, de poder hacer un programa de esa envergadura. Y tampoco estaba Alemania, sobre todo en el 43 y 44, en disposición de crear unas instalaciones como las que tenía Estados Unidos sin que les cayeran un par de bombas por parte de los aliados. Pero la respuesta es no. Bien, John Martínez. Hola, Daniel. Habla de Valkyria. No sé si te refieres a la película o a la operación. Entiendo que a la operación, porque la película es curioso que no la he visto. Hice para la radio una crítica de la película, pero ya dije que no iba a hacer una crítica de la película, sino que iba a explicar realmente la operación Valkyria, porque no he visto la película de la operación Valkyria. Solo vi el teaser y ya vi un error, y es que Tom Cruise, que representa a Klaus von Stauffenberg, el conde, representa que si tiene éxito va a ser él el nuevo canciller de Alemania, lo cual no es cierto. En el caso de éxito, Klaus von Stauffenberg no iba a ser el sucesor de Adolf Hitler. El sucesor de Adolf Hitler iba a ser Ludwig von Beck, un general retirado en el 38 y que tenía el prestigio aún prusiano suficiente para ser el sucesor. Con lo cual, Valkyria, bien, la operación Valkyria es la operación de intento de asesinato de Adolf Hitler el día 20 de julio de 1944, que sucedió en la guarida del Lobo, la frontera entre Polonia, una zona boscosa donde se alojaba Adolf Hitler. Lo importante y hay que saber es que la operación Valkyria no era un programa o proyecto destinado a matar a Hitler, sino que el plan Operación Valkyria había sido creado o diseñado mucho antes por Heinrich Himmler. Y dices, pero es que Himmler quería matar a Hitler. No, era un plan que habían diseñado las SS principalmente para tomar el control del país en caso de una revuelta interna. Es decir, lo que hacía el órgano de gobierno alemán y las SS fueron las encargadas es, lo que le pidieron es diseñarme un plan en el cual si hay una revuelta y hay una revolución interna dentro del país, ¿cómo podemos volver a tomar el control del país? Ese plan original fue el que utilizaron los conspiradores para darle otro sentido. Y es, si matamos a Hitler, ¿cómo tomaremos el control del país? Ya tenemos un plan hecho, pues lo adaptaremos en esta nueva situación. Y ese es el origen de la operación Valkyria, que realmente se realizó el día 20 de julio, pero que tuvo dos intentos fallidos. El primero de ellos el día 14 de julio, cuando Klaus von Stauffenberg va a enseñarle un nuevo equipamiento y pretende inmolarse, suicidarse, mientras Hitler pasa revisión a la tropa, pero se suspende debido principalmente a que ni Himmler ni Goering están presentes y el objetivo era matarlos a los tres. Posteriormente hay otro intento de asesinato que se cancela, ya que se considera que tampoco es la ocasión, pero en ese intento posterior parte de los conspiradores creen que va a suceder, que se va a matar a Hitler y activan la operación Valkyria, activan la movilización de algunas tropas reservistas. No olvidemos que Klaus von Stauffenberg era el alto oficial al mando de las tropas de reserva del Heer, del Ejército de Tierra, y por descoordinación algunas tropas salen a la calle a tomar el control. Eso, cuando se dan cuenta de que el atentado no ha sucedido, retroceden esas tropas, y los conspiradores hablan de que han sido unas maniobras, unas prácticas, pero destapa las sospechas de la Gestapo y de las fuerzas de las SS. No tanto del Abwehr, porque sabéis que estaba Canaris allí, pero sí las SS empiezan a sospechar de que algo raro pasa.
Con lo cual, el día 20 de julio es la oportunidad única, ya que Klaus von Stauffenberg es invitado a la guarida del lobo y ha de tener una reunión a la 1 del mediodía. Era, si no me equivoco, ese día era un martes, era un día muy caluroso, estamos hablando del 20 de julio, y Klaus von Stauffenberg, como sabéis, aparte de perder un ojo, tenía heridas en las manos y tenía un aparato especial que le tenía que ayudar para poder manipular. Tenía además heridas en los pies y había sido herido en África durante un ataque aéreo. Con lo cual, Klaus von Stauffenberg lleva 2 bombas en la maleta. Solamente son 2 bombas que son detonantes químicos, solamente debido a que pide guardar su chaqueta y cambiarse, ya que hace mucho calor y que está sudado, debido a sus problemas, ya que un oficial le instiga a que vaya rápido a la reunión, que ya ha empezado, son las 12:45 y ha de estar ya en la sala de mapas, solo puede activar una de las bombas. Activa una de las bombas, entra en la reunión. Y en aquel momento la reunión tenía que haber sido en un búnker de cemento, pero se cambia la reunión y se hace al final en una especie de caseta prefabricada. Eso es debido a que el búnker de cemento estaba reservado por la organización TOT. La organización TOT es una organización industrial responsable, por ejemplo, de la fabricación del muro atlántico. En ese cemento, casamata de cemento, en el caso de haber explotado allí la bomba, la onda expansiva hubiese pulverizado todo lo que hay dentro. Pero como se hace en una casa prefabricada y se abren las ventanas debido al calor, lo que va a suceder es que Klaus von Stauffenberg pone la bomba, pide al oficial de mapas estar cerca de Adolf Hitler para poderle explicar mejor, ya que él tiene dificultades de visión, y lo que hace un oficial de mapas al acercarse es que golpea sin querer la maleta donde está el explosivo y lo sitúa debajo de una mesa de 3 metros de ancho, de largo, perdón, por cerca de 50 centímetros de roble macizo. Esa maleta queda ahí debajo y en ese momento, tal y como estaba planeado, Klaus von Stauffenberg recibe una llamada aparentemente desde Berlín. Sale, coge, recibe la llamada, que no es más que un paripé, y se excusa diciendo que tiene que volar rápidamente a Berlín. Coge, consigue un coche con un chofer y en ese momento, mientras está yendo hacia el aeródromo que estaba dentro de la guarida del lobo, se oye la gran explosión. Como sabéis, Adolf Hitler solamente fue herido en el oído izquierdo y algunas quemaduras, pero sobrevive a la explosión. Sobrevive a la explosión, aunque 3 oficiales de alto grado mueren en el momento. Él, pensando de que ha matado a Adolf Hitler, tira documentación que llevaba en el coche, con la mala suerte de que el chofer por el retrovisor lo ve. Coge el avión para Berlín y se activa la operación Valkyria, convencido de que ha muerto Hitler. Sin embargo, eso no va a ser así, como sabéis, y esa misma tarde Benito Mussolini va a aparecer allí, en la guarida del lobo, y se va a reunir con Adolf Hitler, que rápidamente llama a Himmler, y ese mismo día Klaus von Stauffenberg es ejecutado con una cuerda de piano al lado de las actuales embajadas en Berlín. O sea que esto es increíble, la de cosas que sé, ¿no? Yo me escucho a mí mismo y me canso, porque podría hablar más, ¿eh? Pero esto es básicamente esto. Me ha quedado mal decirlo, pero es que estaba hablando y digo, me lo estaba imaginando. Esto es básicamente un poco por encima lo que sería la operación Valkyria. Luego podríamos hablar de los juicios que hubo hacia muchos de los condenados, las detenciones, podríamos hablar de los otros conspiradores, podríamos hablar del papel de Rommel en la operación Valkyria, podríamos hablar de muchas cosas, pero señores, es muy tarde y aquí hay que irse a dormir. O sea que espero que os haya gustado. John Martínez, me tienes que dar las gracias, porque te he hablado de la operación Valkyria. Pero vamos a ver. En la película ponían de líder a Gordeler, no a Stauffenberg. Sí, pero no digo que sea líder. Lo que digo es que en la película, por lo que yo entendí en el teaser, es que en caso de éxito era Tom Cruise, que representa a Klaus von Stauffenberg, el que debía suceder a Adolf Hitler. No quiere decir que fuese el líder. De hecho, Klaus von Stauffenberg no era el líder. Bien, señores, nos vemos otro día y hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Recordad poner lo de ver primero crónicas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Participar, dar like, discutir, decir, Dani, no tienes ni puta idea, esto no me gusta, habla de lo que sea. Hacerlo, ¿vale? Que estamos aquí para disfrutar y para aprender. Si habéis aprendido algo, os ha quedado alguna anécdota en la cabeza, yo con eso me voy contento, ¿de acuerdo? Que vaya muy bien, señores. Hasta pronto.